Enseguida, como un sentido homenaje, vamos a conmemorar la vida y obra de dos personas que honrosamente han formado parte de la historia del arte de Colombia. Se trata de la maestra Marta Traba y su hijo Gustavo Zalamea, recientemente fallecido, como algunos de ustedes sabrán. Es por ello que nos acompaña el profesor Fernando Zalamea Traba, quien es filósofo y matemático, nacido en el año de 1959 en Colombia. Ha sido galardonado con el premio de ensayo Juan Gil Albert y el premio internacional de ensayo Jovellanos, entre otros. Desde el 2009 a la actualidad trabaja en la Universidad de Roma III y en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias a los organizadores por invitarme básicamente a leer un par de textos entonces de mi madre Marta Traba, cuyo nombre está dedicado a esta cátedra, y mi hermano Gustavo Zalamea, que murió en un trágico accidente hace un mes, y entonces estamos dedicando esta cátedra de este semestre en parte a su memoria. Voy a leer un texto de Marta de 1982 sobre cine, que es un texto muy hermoso, poco conocido. Y luego leeré un breve texto de Gustavo sobre la noción de frontera, que es muy importante para la cátedra en general y en particular para esta cátedra que estudia las fronteras entre cine y literatura. Entonces, este es un texto de Marta, que escribió en Washington en 1981, que se publicó póstumo en 1984. Se llama Trilogía Mortal, Nosferatu, Apocalipsis, Solaris. Leyendo los diarios de Caracas, compruebo que en cine estamos viendo aquí y allá las mismas películas. Nosferatu y Apocalipsis Now están en el centro de la cartelera. Films que vi en el acto como cineasta empedernida que soy. Si a esto le agrego la reposición aquí en Washington de Solaris del cineasta ruso Tarkovsky, puedo afirmar que estamos en la cresta de la filosofía, o reflexión, más modestamente, fílmica acerca de la vida y la muerte. Por una vez, se han afrontado claramente en la temporada clímax y anticlímax. Este último, que proviene siempre de la estupidez inmarcesible de las seriales de TV y de los horrendos films comerciales como el que acaba de protagonizar Mohamed Ali, por ejemplo, ha sido neutralizado por la imprevista grandeza de las películas mencionadas. Esa grandeza deriva del cuestionamiento de la vida y de la interrogación sobre la muerte, pero se nos comunica más que a través del texto, pese al tono discursivo, sobre todo de Solaris y de Apocalipsis Now, mediante las asombrosas imágenes. Me apresuro a decir que, en la violenta controversia suscitada por Apocalipsis Now, yo estoy de parte de los admiradores incondicionales. Más aún, estoy entre quienes quedaron traspasados, sin habla, ante la película de Coppola. Y no solo porque comparte en términos generales los motivos de admiración, y entre ellos especialmente el de la conversión de los soldados o héroes o antihéroes del Vietnam en locos dentro de un marco demencial, sino porque hasta ahora nunca se me había revelado en tal magnitud el poder avasallador del cine espectáculo. Que el espectáculo sea una ópera wagneriana y que toda objetividad haya sido sacrificada en aras del delirio, no solo no me molesta, sino que me parece que estimula la producción de elementos visuales de una impar fascinación. Y que la discusión acerca de la ideología de la película y sus supuestas distorsiones de la historia haya caldeado los ánimos, también me tiene sin cuidado. Desde la primera escena, la imagen muestra su omnipotencia y el incalculable desvarío óptico que ofrece. La propuesta de Coppola, no hay piedad para el ojo, no hay piedad para el oído, crea un nuevo género visual, un género sin ritmos, con una sola línea exasperada de narración. Un hombre histérico y deshecho es encargado de matar a otro ya completamente loco y, tercer personaje no menos importante, por más que haya pasado desapercibido frente a los dos protagonistas, un muchacho integrante del comando va volviéndose loco o cuerdo a medida que progresa la cacería viaje por el río.
Este tercer personaje, que pasa paulatinamente de la llamada civilización, entre comillas, o de lo que este concepto implica como norma a formas primitivas rituales, pintándose la cara, desnudándose y finalmente asimilándose con el extraño pueblo del coronel Kurtz, es para mí el nudo temático que intenta demostrar sobre qué falsas y frágiles bases se asienta dicha civilización. El personaje sobrevive porque la niega y regresa a los orígenes, mientras los demás, que se empeñan en seguir en el marco civilizatorio, perecen o enloquecen. Aparte del destino de los hombres, la destrucción del paisaje se constituyó para mí en el primer elemento terrible de las tres películas. Las escenas del aniquilamiento del paisaje del Vietnam, la destrucción de la playa con napalm, la explosión fantástica del puente, el lento ascenso por ese río de cadáveres, son como la muerte del mundo, como la destrucción de la tierra. Al final de Solaris, la casa se va sumergiendo en un océano infinito, en el alegórico mar de la muerte y la memoria. Durante la peste, la ciudad a donde llega Nosferatu se transforma en un paisaje devastado por centenares de miles de ratas. No sé si será debido a que la violencia y la muerte física en el cine ha llegado a ser tan insincera que la tomamos siempre como una ficción ineficaz, pero lo cierto es que me golpeó particularmente esta triple destrucción del lugar del hombre sobre la tierra que se consuma en las tres películas. Recapitulo. En Apocalipsis Now, el sitio del hombre, que era apacible, rural, inocente, se incendia en el infierno de una guerra inicua. En Nosferatu, la muerte es la exterminadora. Una pequeña ciudad donde todo era diáfano se aniquila a partir de la alucinante llegada del barco vacío donde navega Nosferatu. En Solaris, la muerte, potencia indescriptible, solo vencida por la memoria humana, termina engañando con su espeso oleaje el risueño enclave de la casa. Y si se pierde el lugar sobre la tierra, ¿dónde queda el hombre? ¿Dónde deposita sus esperanzas y sus huesos? Aquí empieza la consecuencia ominosa de la pérdida del lugar. Tratando de evadir su destino, el hombre huye sin descanso, se vuelve un nómade o un fugitivo. Es el viaje desesperado por el río de la película de Coppola, las cabalgatas a Transilvania descritas magistralmente por Herzog en Nosferatu, la huida de los planetas en el Solaris de Tarkovsky. Este desplazarse angustioso es peor que la muerte. Por eso en los tres films, la muerte aparece como liberadora. Libera a Nosferatu de su espantable inmortalidad, al astronauta de Solaris de su convivencia con los muertos, a los viajeros del río vietnamita de un tormento que va más allá de la resistencia humana. Libera al coronel Kurtz de sus visiones y de su imperio. Como estrellas fugaces, atraviesan niños por estas fúnebres invocaciones. El pequeño violinista desafinado del castillo de Nosferatu, la niña guardiana del santuario de Kurtz, el niño recordado por el astronauta de Solaris. Pero no son un respiro, porque ninguna de las tres se concede la menor tregua, sino un contraste irrisorio, la inaceptable pretensión de vivir cuando se está bailando la danza macabra. La obra de Herzog se encuadra dentro de la tradición romántica y expresionística alemana de tempestad y pasión. Por eso su delirante barroquismo nos sorprende. Pero en cambio, el planteo de un cineasta que trabaja en Rusia, como es el caso de Tarkovsky, que propone una metafísica meditación sobre la trascendencia, es completamente desconcertante. Nada más alejado, en efecto, del materialismo dialéctico y más cercano a las concepciones éticas religiosas familiares a Tolstoy y a Dostoyevsky. Y cómo no asombrarse del desafío de Coppola a una sociedad industrial triunfalista, acostumbrada a cuadrarse admirativamente frente a los impecables cadetes de West Point. Algo ha ocurrido para que el cine pase a poder de los malditos. Algo se ha resquebrajado en los dogmas infalibles o en la forzada felicidad. Algo que ya es imposible de atajar y que da estos resultados que recuerdan que siempre el final es polvo y cenizas. Por más que las tres películas desarrollen a fondo diversas estructuras estéticas de una intensidad extraordinaria, no se encubre la advertencia sobre la fragilidad de las ilusiones. En las tres salas de cine comprobé otra coincidencia curiosa.
esta vez respecto al comportamiento del público. Cuando aparece por vez primera Nosferatu el vampiro, alguna gente se rió, luego silencio en el público. Lo mismo cuando el salvaje e histriónico capitán de Coppola decide arrasar con napalm una aldea para hacer esquí acuático en la playa. Lo mismo cuando el astronauta, al llegar a Solaris, se encuentra con su mujer muerta que reaparece en la cápsula. Las risitas se congelaron. El público salió mudo, pensativo, cabizbajo. ¿Esto es lo que querían los cineastas? En todo caso, la industria del cine es una maravilla que da para todo, hasta para obligar a pensar, cuando ya esta práctica resulta poco frecuente. Este es el texto de Marta, entonces, de 1981, publicado en el 84. Un texto, pues, Marta no escribió mucho sobre cine, pero era una cineasta absolutamente dedicada. Ahora voy a leer un breve texto de Gustavo Zalamea, su hijo y mi hermano, que era como uno de los textos fundadores del pensamiento de Gustavo. Al estructurar, al definir formas, al diseñar, al ordenar, el artista tiene el poder de pensar una realidad distinta y mejor, el compromiso de buscar, con los medios que estén a su alcance, procesos artísticos y comunicativos sobre los que pueda construirse el tejido de una verdadera ciudad. Porque esta no es únicamente labor de arquitectos y urbanistas. Si la ciudad se extingue, los artistas serán los primeros en desaparecer con ella. La ciudad es su hábitat natural, su ecosistema. Los artistas que de algún modo renuncian a la institucionalización y al aburguesamiento, los que no tienen como objetivo central el éxito económico, los que ambicionan no solo entrar en la historia del arte, sino provocar y conformar las imágenes, la conciencia y la cultura de su comunidad, aquellos que tienen la fuerza y la capacidad de imaginar y de crear, deben intentar, entre otras cosas, la utopía. Claro que hay que trabajar en los márgenes. Es en los límites donde se producen las confrontaciones y los encuentros más enriquecedores. Allí es donde las intuiciones se revelan en toda su dimensión y los proyectos se elaboran y entretejen con toda libertad. Claro que hoy la crítica de arte tiene que ser asumida como una actividad artística, y la actividad artística puede ser vista desde muchos enfoques como un ejercicio de la crítica de arte. Claro que en todos estos territorios de frontera el riesgo debe asumirse en toda su amplitud y complejidad. El artista puede ser un agitador y su ideología debe ser entonces tan feroz como para poder contrarrestar el vacío de los medios, las encuestas y la publicidad. Pero para que su trabajo tenga reales proyecciones, la ciudad tiene que convertirse en parte de su interés y de su actividad. Concebida al mismo tiempo como el lugar físico de los encuentros e intercambios y como una red de relaciones y de signos capaces de ser interpretados y leídos por los ciudadanos, la ciudad puede ser un enorme collage de múltiples propuestas visuales que alimenten la vida ciudadana. Lo constructivo y lo geométrico, lo monumental y lo íntimo, lo sagrado y lo falso, lo humorístico y lo crítico, lo local y lo popular, entre decenas de categorías, pueden entrar en la historia de una ciudad posible. Hay así que transformar la ciudad en utopía. Este es un texto básico de Gustavo del 94 sobre el cual trabajo permanentemente y simplemente quiero señalar un par de puntos sobre estos textos. La importancia en ambos, tanto en Marta como en Gustavo, de dos ideas centrales, la contemporaneidad y la noción de frontera. La contemporaneidad para ellos era fundamental provocar y agitar, incitar permanentemente a la creación. Eso era absolutamente central en todo su pensamiento.
Es lo que Benjamin llamaba con un neologismo el jet site, el aquí y ahora, donde se integra todo el pasado y se propulsa el porvenir. Ellos siempre estaban en esa incitante creación que es pues parte fundamental de la cátedra Marta Traba. Y la noción de frontera compleja de márgenes, de límites, era fundamental en su pensamiento en ambos. Marta Traba, si no la conocen, sería bueno que leyeran de pronto después sobre ella. Gustavo, en la primera cátedra Marta Traba que se hizo, Gustavo editó un libro muy bueno de crítica sobre la obra de Marta. Es un libro que está disponible en la universidad, se los aconsejo que lo estudien o lo miren. Marta era crítica de arte muy conocida, pero a su vez era una enorme novelista, y en el fondo lo que le interesaba al final de su vida era la novela y la literatura, y la crítica de arte la había dejado bastante de lado. Gustavo, por su parte, era, por supuesto, un enorme artista, pero también incorporó, como pocos en el arte colombiano, la noción de crítica de arte dentro de sus mismas obras. Entonces, ambos trabajaron permanentemente sobre esa frontera de la razón y de la creación, como creadores y como críticos. Entonces, esos temas de contemporaneidad y de frontera pues están vivos en la cátedra en general y perfectamente vivos en la cátedra de este año. Los temas fronterizos en las humanidades entre cine y literatura pues es uno de los temas de frontera fundamentales de ellos, y por supuesto la noción de contemporaneidad que se coge aquí dentro de esta cátedra de este semestre como la era digital. Gracias. Pero bueno, voy a mencionar una película solo como un comentario que me marcó mucho, me impresionó mucho, una película que la vimos tal vez en el año 82, probablemente 80, no, antes, no sé, año 80, 81 seguramente, que es Los Duelistas de Ridley Scott, la primera película de Ridley Scott, gran maestro del cine contemporáneo, que viene de hacer comerciales en ese momento, es muy curioso, y se hace esta película que es una pequeña obra maestra. Y yo no había leído El Duelo, la novela de Joseph Conrad, y es curioso porque Fernando menciona, o más bien Marta Traba menciona una película, Apocalipsis Now, que es basada en otra novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Los mitos de la filmación de esa película hablan de Ford Coppola sentado en una silla bajo una palma leyendo El corazón de las tinieblas para traducirlo después a esas imágenes frenéticas que filmó, que casi trabajaba sin guión por momentos, ¿no? Y bueno, me estoy refiriendo a esto porque cuando yo tuve dos experiencias sobre la adaptación muy diferentes. Una, la de ver Los Duelistas, salir tan impresionado con esa película, y cuando leí la novela, que aparte me costó trabajo que me gustara, ¿no? Era distintísima, ¿no? Entonces uno se pone a ver por qué, si cuentan lo mismo, la forma de contar es tan distinta, ¿no? De hecho, la película cuenta más o menos los primeros 20 minutos de la película se despachan en un párrafo en la novela, más o menos. Son pues curiosidades de la forma como los dos artes están escritos. Entonces, cuando me fui a ver Apocalipsis Now, y eso lo recordé ahora mientras escuchaba el texto de Marta Traba, yo leí en la fila, recuerdo haber terminado de leer El corazón de las tinieblas, pues dije, porque esta vez sí no me cogen cortico, pues, ¿no? Y pues cuando vi la película había un desfase absoluto entre las dos obras, ¿no? La adaptación realmente es una total creación en el caso de Coppola, pero bueno, eso es... Solo consigno estos hechos para decir cómo se alimentan y se distancian a la vez estas dos formas de contar. Yo creo que el contar es uno solo. Cuando contamos algo, acudimos siempre como a un mismo esquema. Yo creo que fundamentalmente en los aspectos básicos no hay ninguna diferencia entre un chiste, la excusa que le damos a la mamá por la mañana porque no vamos a ir al colegio, o la excusa que damos en la oficina por no venir a trabajar, y el cuento que contamos por la noche tomando cerveza, que es un cuento, ¿no? Mira lo que nos pasó hoy, se cuenta el cuento, o el cuento de taxista, ¿no? En fin, los cuentos que nos contamos los seres humanos todos los días
que van derivando poco a poco y en la tradición y en la vida social del hombre se van convirtiendo en los cuentos que se van contando, ¿no? En los cuentos de Al pie de la hoguera o los cuentos de esos que Borges llamaba los confabuladores nocturnos, ¿no? Esos especialistas en contar cuentos, ¿no? Que son en cierta forma pronto, ya en el milenio, en el segundo milenio de la era cristiana, los escritores. Cuando finalmente se inventan los idiomas escritos, surgen los escritores que van formando la tradición narrativa literaria contemporánea. Entonces, esos cuentos, y voy a citar dos con los que he trajinado recientemente, entonces me queda fácil comentar, son, por ejemplo, tomemos Las Mil y Una Noches, es un conjunto de cuentos que tiene poco más de 1200 años en su recolección original y una larga evolución en la cual influye mucho incluso la literatura europea también, pero bueno, son muy antiguos. Y el Decamerón, que es un libro del siglo XIV más o menos, ¿no? Siglo XIV, que ya recogen los elementos básicos de una narración, de cualquier cuento, ¿no? Digamos, obviamente adaptados a su época, adaptados a los recursos que se necesitaban para poder contar esas historias, un marco general en el cual se cuentan, se van cerrando como en muñecas rusas los cuentos, unos dentro de un esquema, dentro de otro. Bueno, esos cuentos ya establecen el lenguaje básico. Estamos hablando de cuentos de hace 1000 años o de 800 años. Ya establecen un lenguaje que se usa para contar cualquier cuento, incluyendo los cuentos del cine de los años 40 o los cuentos del cine de la era digital. Porque esencialmente el contar no se ha transformado esencialmente en todos estos centenares de años, ¿no? Lo que obviamente ha ido evolucionando, y eso es lo interesante de la retroalimentación entre las dos formas de contar, pues es ahí sí la contemporaneidad de cada época, ¿no? Y voy corriendo un poco para no alargar mucho en falsas erudiciones que no viene al caso. Tomemos, pues la literatura evoluciona, digamos el cuento moderno, ya empecemos con el cuento moderno. No me voy a meter con la novela porque creo que el cuento es lo que más se parece a una película, ¿no? En eso comparto una idea o una teoría de Octavio Escobar, que más que la novela, el cuento es lo que se parece a una película. Obviamente que esto no rechaza la idea de que las novelas se adaptan para el cine, por supuesto que se adaptan, pero se las reduce tanto que finalmente lo que sería más lógico de llevar a un largometraje es un cuento. Entonces por eso me refiero como a la estructura del cuento moderno para hablar un poco del cine. El cuento moderno, digamos, hablemos de Melville y tomemos Bartleby, el escribiente, que es publicado como hacia 1830, o un cuento de Poe de mediados del siglo XIX. Están utilizando estos recursos, están utilizando el salto elíptico, están utilizando el suspenso que es inventado digamos, yo digo que es inventado, pero el síndrome de Sherezada, pues digamos, es la narración que establece el concepto del suspenso absolutamente. Esto lo contamos mañana, ¿no? Entonces vino en la madrugada y la princesa se cayó. Esos son recursos para ir guardando información para contar después, que es el principio básico del suspenso. Entonces, uno cuenta cuentos con pocos elementos, cuenta cuentos con el salto elíptico, con el suspenso y obviamente con una idea en la cabeza, si no, no puede contar nada. ¿Dónde empieza a aparecerse la literatura? Ya empieza a tener características similares a las del cine, ¿no? Más o menos hacia finales del siglo XIX. El desarrollo de las artes gráficas y de las publicaciones masivas permitió el desarrollo del cuento moderno y de la novela por entregas, que es una versión, una forma en que los novelistas pudieron dar a conocer sus obras. Con el desarrollo, digo, de las artes gráficas,
se desarrolla, digamos, el cuento moderno muy velozmente, ¿no? Y surge algo que algunos críticos consideraron una subliteratura, ¿no? Que, digamos, se quedó para siempre. Ya no es el autor dedicado a crear una obra personal y profunda con personajes poderosos y a proponer demonios personales, sino gente que escribe por encargo, ¿no? Por encargo de editores, por encargo, y crea personajes exitosos o no. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, no? Uno ve un cuento de Poe que también escribía más o menos por encargo de sí mismo para pagarse la vida, ¿no? Pero en él uno ve otra experiencia. Poe cuenta, no sé si leer los fragmentos, porque son como indicativos más o menos de cómo funcionan las cosas. Voy a leer un pedacito el comienzo de El pozo y el péndulo, que comienza diciendo: sentía náuseas de muerte después de tan larga agonía, y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La atroz sentencia de muerte fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque con qué terrible exageración. Vi los labios de los jueces togados de negro, me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco, finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Y así sigue y sigue hasta establecernos en una celda. Muy difícilmente, o sea, muy sugerentemente nos establece en una celda en donde no hay un escenario muy definido. Entendemos que él puede escribir, entendemos que está viniendo visiones. Sería como si alguien tradujera esto al cine, pues lo vería, no sé, como un videoclip, una suma de imágenes viniendo como de alguien en ácido, una cosa así, ¿no? Pero quiero decir con esto que lo que está haciendo Poe es utilizando los recursos de la literatura tal como los entiende él en su momento, ¿no? Para producir esa idea del efecto único. Bueno, el cine vive un proceso, ¿no? Este autor sugiere que hay un momento en que algunas de estas descripciones influyen en la manera como se hacen las películas. Ahora, yo me he puesto a pensar, en este momento cualquier director de cine, supongo que aquí hay varios estudiantes o aspirantes a directores de cine, habrán probado ya en sus ejercicios de cine, ¿no? Todas las opciones de contar, habrán tratado de contar de otra manera, y los directores ya nos han mostrado hasta el cansancio toda clase de opciones, ¿no? Y aparentemente seguimos contando el cine de la misma manera, ¿no? Necesitamos comenzar, desarrollar, llegar a un nudo y terminar, ¿no? Así hagamos películas que se narren al revés, como Memento, la del francés, ¿cómo se llama? ¿Se me va el nombre? Reversible. En fin, se han buscado o se saltan las películas de muchas maneras, o películas que buscan otro lenguaje, ¿no? Como Al filo del tiempo de Wim Wenders del año 82, que para mí fue como una película fundacional del lenguaje del cine, donde es una película que prescinde del lenguaje literario y se inventa el cine, o al menos eso creía yo en ese tiempo, no sé si lo sigo creyendo, pero esa era mi noción en ese momento. El primero es una película brasilera del 70, del 60-70, no tengo la fecha, no la recuerdo exactamente. Macunaíma es una adaptación, me pareció interesante tener dos adaptaciones. Es una adaptación de una novela de principio de siglo de Andrade, y el director es Joaquín Pedro de Andrade, el novelista es, mi memoria es terrible con los nombres, bueno, de Andrade, y la novela se llama Macunaíma. No fundo do mato virgem, houve silêncio tão grande
escutando o murmurejo do Uraricuera, que... Pronto, nasceu. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Oxente, que menino feio, danado! Ah, só também não é nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento! Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Foi assim, um lugar De chamado Pai. incluir otro fragmento que es posterior de la misma película, en el cual pues Macunaíma ya está en Sao Paulo, pues Sao Paulo es una ciudad impresionante desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, cultural, todo, convertido en el amante de una guerrillera. Es un personaje muy particular, es un personaje lleno de, ¿qué será?, de despojo, es un personaje muy extraño. Y la idea de que sea el héroe de nuestra gente, grotesco, en el momento fue recibido con mucho entusiasmo por el público brasilero. Véanlo ustedes. Quisiera también mencionar que no sé si ustedes notaron, que me parece importante también hacer énfasis en este tipo de asuntos, que la película está subtitulada en inglés. No es fácil conseguir esta película subtitulada en español. Pues tiene que ver, como anunciamos claramente con el cabezote de presentación, con problemas de la industria cultural, cómo circulan las producciones culturales. De eso no está ajeno, digamos, la discusión que se puede hacer sobre las relaciones entre el cine y la literatura. Por otra parte, veamos memorias y ahí sí comento todo. Encontraremos, bajo la organización militar de las brigadas invasoras, una jerarquía de funciones sociales que sintetiza y compendia la división del trabajo social y moral de la burguesía. El sacerdote, el hombre de la libre empresa, el funcionario diletante, el torturador, el filósofo, el político y los innumerables hijos de buena familia. Cada uno de ellos ejercía una acción específica y sin embargo era la totalidad, el grupo, quien proporcionaba el sentido a las actitudes individuales. Aisladamente, Calviño es un criminal que hasta a los mismos burgueses causa horror y desprecio. La bata que me puse, verán que por aquí tiene sangre todavía, porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. No le bastó eso. Entonces, como me tuve que fajar con ellos para que no realizaran eso, me partieron 2 vértebras. Bien. Hay 2 cosas como para terminar y tratar de redondear un poco la idea, como que a partir de la cual espero que podamos discutir un poco, que me gustaría mencionar y que tienen que ver un poco con lo que por lo menos a mí me suscitan este par de películas, y es nuevamente la tensión entre lo documental y la ficción, qué es lo verdadero, qué es lo inventado, qué es lo que no es. El cine siempre ha estado debatiéndose entre estos 2 campos. El cine desde el principio tuvo como 2 grandes mentores, también franceses, fíjense ustedes, qué casualidad, Méliès y Lumière. Méliès era un mago, en efecto, era un señor que andaba armaba muñecos y hacía trucos de magia, era un mago, el tipo vivía de hacer magia, prestidigitador, y se compró la patente de la proyección y la filmación de película cinematográfica y empezó a hacer
cosas tan delirantes como el viaje a la luna, como cosas por el estilo, mientras Lumière, digamos, de quien ya mencioné una película, de lo que se preocupaba no absolutamente, pero sí con más intensidad, era de tratar de registrar la realidad tal cual es y de encontrar cómo el registro de la realidad y la proyección de la realidad es un poco la extracción mecánica del flujo del tiempo para poderla volver a ver, producía una mirada extrañada y renovada sobre ella misma, el descubrimiento de cierta manera de lo que esa realidad pues nos está diciendo y a lo cual por el hábito no atendemos. Esta tensión pues, esta tensión fue recibida un poco con claridad por las escuelas que intentaron renovar las formas de hacer cine y de comprender el cine que surgieron en Europa y en Latinoamérica, sin duda. Macunaíma es parte de esa tendencia renovadora en Latinoamérica, haciéndose la pregunta sobre la cual pues, no he respondido todavía, sobre dónde ocurre la escritura en el cine. El neorrealismo italiano, por razones políticas, estéticas, se preocupó profundamente por la historia banal, por la historia mediocre de cierta manera. Por ejemplo, hizo maravillosas películas a partir de la siguiente más o menos estructura narrativa. Hay una mamá un poco frustrada, de clase media, muy baja, que quiere que su hija sea actriz de cine, porque la niña es agraciadita y podría ser una buena actriz. Y entonces somete a la criatura una cantidad de cosas, de pruebas, y a ella misma también se somete a una serie de ignominias, de alguna manera, para tratar de conseguir su objetivo. En el camino pierde y pierde y pierde, y esa es la película. Hay otra película que cuenta la historia de cómo a un señor le roban la bicicleta, pues sí, entonces después de eso el tipo no puede pegar más carteles y hay una escasez de trabajo terrible y eso es un drama, y el tipo se tiene que convertir en un ladrón de bicicletas, así se llama la película. Este tipo de historias que el neorrealismo italiano desarrolló con mucho acierto y mucha lucidez, tenían como una serie de principios que son resumibles más o menos, muy en general, en que los actores debían ser naturales, es decir, debían ser actores que se actuaran en cierta manera a sí mismos, un poco como los de Jean Rouge, y en que hubiera historias cotidianas, es decir, en acercar estas historias de la Metro, de la 20th Century Fox, que están allá, donde en efecto puede pasar cualquier cosa, a la dramaturgia de la cotidianidad, de la vida común y corriente. Ese intento por acercar, digamos, el arte cinematográfico a la vida ocurrió inicialmente en el neorrealismo italiano. El paso siguiente, pues por lo menos el que yo pretendo hacer ver como el paso siguiente, que es la nueva ola de cine francés, en efecto sí se nutrió del neorrealismo italiano, pero pues no se puede establecer una relación causal, no hay nada más sospechoso, creo yo, que las relaciones causales. Se nutrió del neorrealismo italiano y fundamentó y desarrolló, por lo menos teóricamente, dado su cuerpo teórico tan fuerte, el problema de dónde ocurre la escritura en el cine. Hay un ensayo que se llama La cámara estilográfica, que es un ensayo muy corto que se consigue muy fácilmente, de Alexander Astruc, en el que el señor dice que si Descartes hubiera vivido en 1950 como él, en efecto no hubiera escrito el discurso del método, no lo hubiera escrito el discurso del método, sino se hubiera encerrado en una habitación, no sé de qué proporciones, no da detalles, a filmar el discurso del método. Es decir, la idea de que el cine es una forma de pensamiento compleja era parte de la argumentación con la cual este movimiento, que se planteaba como un movimiento de vanguardia, se oponía a la narración industrial
cuya hegemonía pues no solamente estaba impulsada por los estudios de Hollywood, sino por Cinecittà, por el realismo francés, en fin, por la industria cinematográfica. Entonces, desarrollando esta idea, Astruc propone y los directores de la nueva ola de cine francés proponen precisamente que no es en la escritura literaria donde ocurre la escritura cinematográfica, pues porque para eso están las novelas, en efecto, que no es tampoco en el montaje, como habían dicho los rusos, donde se encuentra la esencia del cine, que es bien curioso, porque, digamos, la tradición rusa, soviética y pues norteamericana también, encuentra que es en el montaje, en la yuxtaposición de dos imágenes en movimiento, donde se encuentra lo específico y particular del cine. Ellos dicen que no es allí, en ninguno de estos dos extremos del proceso de composición de una película donde se encuentra lo esencial del cine, sino es en ese tiempo que ocurre entre la orden de acción y la orden de corte, donde ocurre lo específicamente cinematográfico. Pero lo maravilloso de esta idea es que, digamos, lo que ocurre frente a una cámara siempre es imprevisible, siempre tiene un enorme grado de imprevisibilidad, siempre tiene un enorme grado de accidente, y es precisamente como la atención al accidente, a lo no pensado, a lo no planeado, donde puede ocurrir lo estrictamente cinematográfico según estos realizadores. Y eso estrictamente cinematográfico, pues a mí me parece muy sugerente pensarlo en términos de la película de Fanny y Alexander del sueco Bergman, que dice que cuando estaba filmando una película con niños, precisamente filmar con niños implica unas condiciones de imprevisibilidad enormes, solamente después de mucha fatiga del niño de Alexander, pues un niño sometido a unos vejámenes terribles ahí, encontró exactamente lo que no se hubiera imaginado encontrar, que era el rasgo todavía en el gesto de la cara del actor de humanidad, a pesar de estar sometido a las peores condiciones. Eso que nos muestra el cine, que es el cuerpo, que es el tiempo, pues es una de las cosas que ocurre, digamos, o es lo que particularmente y de manera explícita ocurre en lo que los autores y directores de la nueva ola de cine francés llamaron la puesta en escena. Eso es como, digamos, lo que yo quería decir para poner en circulación una serie de ideas sobre el cine, y quería para terminar recordar una cita de Wenders, ya que fue tan gratamente traído a colación, en la que él dice que precisamente la gran pregunta que se debe hacer el cine contemporáneo se puede resumir en la siguiente frase, es: mi reino por una imagen. Es decir, la verdad de una imagen es algo que es lo que precisamente hace que el cine sea cine y no otra cosa. Bueno, buenas noches. Creo que es como un momento de apertura interesante las dos intervenciones que hemos oído hoy, y que a lo largo de la cátedra vamos a ir viendo cómo se van entretejiendo con otras preguntas que nos hemos hecho. En la segunda sesión vamos a estar Gabriel Alba, que es el otro profesor que coordina la cátedra, con otro profesor más que se llama Germán Molina, y yo, por una parte haciéndoles como la presentación ya más gruesa de qué es lo que esperamos de esta cátedra, y también presentándoles como unas ideas que tenemos sobre formas de dinámicas creativas. Pero siento que este abrebocas era importante empezar a tantear un poco cómo se dan esas relaciones entre el cine y la literatura, y no solamente las relaciones más obvias, que es un poco la búsqueda en la que estamos, no quedarnos en lo más obvio de lo que le ha dado la una a la otra y viceversa. De un lado yo quisiera preguntarles a los dos, pero pues puede ser, mientras vuelve, por ahora puede ser a Roberto. De un lado me pareció llamativo que tú hubieras usado en un cierto momento, al leer un texto de García Márquez que parecía muy cinematográfico, una frase como: la limpieza con que está hecho ese cuento
que permite que un director pudiera filmarlo desde ahí. Me parece que ahí hay una afirmación de valor que sería interesante explorar. ¿Cómo concibes tú esa relación que me lleva además a otra cosa que me quedaba sonando, y es cómo de un cierto tipo de subliteratura puede derivarse a unas literaturas muy importantes y, por supuesto, a dar unas formas de narración para el cine que también pueden producir un gran cine? Entonces pensaba en esa noción de limpieza y en esos pasos de unas subliteraturas a unas mejores literaturas. Pues un poco, no sé si ustedes lo saben, pero en América Latina, por ejemplo, la novela negra, la novela policíaca, entra como un género bastante poco aceptado a principios de siglo. Es quizás Borges uno de los primeros que empieza a publicarla en Argentina, en un diario que era un diario como se llamaba El Hogar, y en este diario empieza a publicarse ese tipo de literatura que hoy en día se ha vuelto casi que una de las formas principales de las maneras de narrar en nuestro momento contemporáneo. O sea, en nuestra época yo creo que hasta las novelas de amor se cuentan de manera policíaca y con ciertos tintes, digamos, de esa forma de literatura. Y lo otro es preguntarte cómo se manifiestan en la literatura esos elementos que tú mencionabas que eran del cine, como la velocidad y como eso que constantemente como profesores de escrituras creativas estamos repitiéndole a nuestros estudiantes, que para mí es una herencia del cine que ha llegado a la literatura, y es: muéstrelo, no lo diga. ¿Qué significa eso si ahí puede uno ver esas relaciones entre los dos lenguajes? Bueno, son muchos temas, espero poderlos seguir. No los puedo seguir. El primero era... No, un poco es lo de la limpieza. Ah, ok, sí. Bueno, tiene que ver un poco el tema sobre la limpieza de un cuento y la posibilidad de trasladarlo a la imagen. Sí, simplemente reafirma lo que dice Francisco, que la escritura de una historia en el cine, pues obviamente se da en ese momento en el momento en que se dice ruede y el momento que se dice corte. Evidentemente esa es la escritura, aunque bueno, también el montaje influye muchísimo, ¿no? Es como, digamos, se puede hacer como paralelos. Cuando uno escribe la primera versión del cuento y cuando empieza a reescribir es cuando realmente está redactando el cuento, cuando realmente lo está construyendo. Y lo es un rodaje, en ese momento de la escritura ocurre, pues, sí, gracias a los accidentes, a la inflexión que dio o no dio el actor, de pronto a las limitaciones que hubo, al error de producción del director de arte, el error de algo que faltó o que quedó demasiado fuerte. El resultado no es el mismo que en el guión, es muy difícil conseguir que un guión se reproduzca exactamente en el rodaje. Pero bueno, se reafirma eso de que la escritura cinematográfica se da en el plató, en el lugar en la locación, es donde se da la escritura básicamente, y en la mesa de montaje también, evidentemente. Decía eso, no sé, tal vez esa noción, yo mencionaba a Wim Wenders porque la leyenda sobre esa película, sobre El filo del tiempo, dice que Wim Wenders escribió eso con un guión escrito en una servilleta, ¿no? Más o menos que él tenía como una noción de lo que quería contar y salían por la mañana y volvían por la tarde con 10 minutos filmados o lo que fuera, y se filmó mucho. La película es larguísima, la película dura como 4 horas, es una película que hoy día es totalmente imposible de ver para el público acostumbrado cada vez más a la velocidad y a la rapidez de las historias y a la concreción de las historias, ¿no? A la cada vez más sencillas historias, ¿no? que se cuentan. Entonces, yo he tratado como de llegar a la idea de, existe una forma de una escritura para el cine, digamos, toda película necesita una reflexión previa, una creación previa, el guión que básicamente es un manual de instrucciones. ¿Cómo entendemos ese guión? Ahí es donde viene tal vez un aspecto a considerar. Hitchcock sabemos que era un director que trabajaba con el guión de hierro, no había un plano. O sea, él no rodaba un plano que no estuviera previamente escrito y diseñado por su propia mano. Y pongo el caso extremo de Wenders, que está filmando con una servilleta, un guión en una servilleta. Godard, citado por Francisco, decía que para rodar basta una idea y una cámara al hombro, no más.
Esa es una aproximación, digamos, simpática y poética, pero creo que se queda ahí, ¿no? Creo que la idea se necesita un poco más desarrollada. Entonces la pregunta viene ahí, ¿cómo concebimos ese guión? ¿Cómo se trabaja ese guión que es lo que hace el paso previo obligatorio para una película? No importa si viene de una adaptación o si viene de una idea original. Siempre hay una escritura previa que es lo que permite, o sea, yo veo muy difícil que un proceso de escritura cinematográfica en la cual entran, digamos, hablemos de un equipo mínimo, un director de fotografía, un asistente de cámara, director de fotografía que a la vez sea el camarógrafo, un sonidista, mínimamente un director de arte, productor de campo, ¿no? Una maquilladora, 2 actores mínimos, pongamos una pareja, un asistente para los actores, alguien que, digamos que el asistente se encarga de traer los sándwiches, ¿no? Tenemos el director y tenemos un script. Ese es un equipo mínimo para rodar una película, digamos un corto, ¿no? Y tenemos un guión, digamos, trazados no, vamos a irnos al caso extremo, el rodaje sin guión. Ese equipo mínimo creo que no llegue a 10 personas, ¿no? Y es minimísimo, es como un rodaje de estudiante, ¿no? Minimísimo, resulta prácticamente imposible rodarlo sin una idea previa. El director tiene que ser una persona con una gran, aunque el director fuera una persona con una gran capacidad de memoria, de control de las acciones y de control de mucho raccord, como se dice, que tuviera mucha continuidad y pudiera mantener el control sobre la historia, es muy difícil que a la vez logre transmitirle al director de fotografía, decirle al sonidista las posiciones donde debería estar y por supuesto poder estar dándole indicaciones a los actores para que sigan tu historia que está solo en su cabeza, ¿no? Entonces evidentemente la escritura pura, absoluta, estará ahí, se lograría el día que alguien logre filmar una película así. Creo yo que es imposible. Entonces hay un grado cero de la producción de una película que está en el guión, ¿no? Y que Francisco lo dijo, hay que moler papel para llegar a construir algo. Digamos que en principio entonces encontramos que hay un primer vaso comunicante entre la literatura y el cine, y es la escritura del guión, ¿no? En el guión, a diferencia de la novela, hay casos, pero no es lo habitual, la escribe una sola persona, ¿no? Esa sola persona puede contar si es Vargas Llosa con un equipo de secretarios y gente que consulta y todas esas cosas. Si soy yo, pues yo no cuento ni con mi mujer para poder escribirla, ¿no? Estoy absolutamente solo en mi misión de terminar eso. Un guionista puede trabajar solo, acompañado, apoyado por un equipo, puede ser un gran grupo de guionistas. Y de todos modos, y sin embargo, al haber una cabeza puede haber una idea original, un punto de vista personal ahí, aunque se trabaje con un gran equipo de guionistas. Pero bueno, digamos, hay un punto de acercamiento en el guión entre las dos formas de contar. Y ese mismo punto de acercamiento comienza a cambiar automáticamente cuando el guión llega a la sala de rodaje, al lugar de rodaje. Es un equipo de gente, es una cosa tan compleja, entran tantas personas donde evidentemente hay un solo autor, por eso el director normalmente es la persona que firma la película, porque él es la persona que decide las acciones, decide todo para dónde van las cosas. Y yo creo que hasta ahí llega la relación en cuanto a la forma de contar una historia. Sigue, digamos, en la textura de la historia. Yo creo que, digamos, la diferencia está en la textura de la historia. Yo creo que todas las historias finalmente se parecen. Las historias, como dijo Borges, hay 60 argumentos o 120 argumentos básicos y que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, si ustedes, los estudiantes de guión, ya conocerán los manuales de guión donde encontrarán que están clasificados las posibilidades para hacer guiones a la manera de persecuciones como westerns, thrillers, películas románticas, documental, etcétera, etcétera. Los manuales de guión ya lo dicen todo. A nuestros estudiantes en la maestría de escrituras creativas, en narración, nos piden esos manuales. ¿Cuándo nos dan el manual? Nosotros pues sabemos que los hay. Si hay manuales para escribir, abundan los manuales para escribir, nosotros no los utilizamos. No sé si se utilizan en la parte de guión, no tengo nada que ver con eso.
pero sí se usan y son muy útiles porque el cine de todos modos se basa en una serie de recursos narrativos probados ya, a partir de los cuales el director, el creador puede construir, ¿no? Y yo creo que esa es una condición sine qua non del cine, por el hecho de que su trabajo es más o menos industrial, ¿no? El trabajo del escritor es un trabajo totalmente artesanal, individual, egoísta, solitario, que es completamente diferente y por eso sus caminos difieren tanto. Ahora, ya en los recursos del lenguaje propiamente dicho, hay cosas, yo lo dije al principio, pues hay formas de contar que el cine no puede, pues por lo menos por ahora no la ha logrado, ¿no? Fíjate que la película última, que vimos un buen trozo de Memorias del Subdesarrollo, que es una película que me encanta, por supuesto, esa película está todo el tiempo con un narrador en off, que es Sergio Corrieri, el actor, ¿no? Todo el tiempo él está haciendo unas reflexiones muy ácidas, básicamente, ¿no? Digamos, es lo más parecido a una visión subjetiva de la realidad. Él mira y reflexiona y todo el tiempo es una memoria agria y ácida sobre el subdesarrollo, ¿no? Sin embargo, en realidad siempre es una descripción de cosas, una descripción adjetivada de cosas que estamos viendo de una manera con la cámara y de otra manera a través de las palabras del actor, ¿no? O reflexiones que vienen del pasado, pero no estamos viendo, digamos, la visión del personaje que podría ser el discurso de conciencia, digamos, que podría tener un personaje, no se da. Es porque además es una descripción muy trabajada, muy corregida, ¿no? Por Edmundo Desnoes, el autor de la novela y del guión, ¿no? Yo incluso tengo una duda sobre eso. Yo tenía entendido que esta película es casi uno de los primeros casos de novelización en Cuba, pero vi que en los créditos figura como que la novela ya existía cuando se hizo el guión. Pero yo había visto una primera edición de ese libro y me parecía que era una novelización, pero bueno, no importa, puede ser que la novela estaba inédita en el momento que se filmó. El hecho es que la novela es una novela intencionalmente creada para el cine, ¿no? Es una novela que se le ve por todos lados las costuras de que va para el cine y es idéntica. La novela y la película son una gota de agua a la otra. O sea, en realidad, bueno, en mi memoria, por supuesto, la leí hace tantos años y vi la película primera hace tantos años. Pero bueno, simplemente me subrayo y me mantengo en la posición de que todavía hay esos recursos narrativos que en la novela sí se pueden hacer. Eso que Coetzee, por ejemplo, puede ir a hacer reflexiones sobre lo que pasa alrededor, reflexiones sobre el personaje, que no es lo mismo que la cámara lo mostrara. Cuando muestra esas gafas oscuras, ¿no? de este personaje, que es el primer retrato de un personaje horroroso, y él dice, sí es más joven. Ese comentario sí es más joven hecho por el narrador. No lo lograría el director de cine. No lo lograría. ¿Qué haría él? Pues se acercaría aquí a la comisura de los ojos, ¿cómo se llama eso? Bueno, que no tiene a la pata de gallina, sí, donde está la pata de gallina, y mostraría que la piel está muy, muy joven, a pesar de que el tipo evidentemente es un hombre mayor, ¿no? Pero el espectador no se enteraría. En cambio, la opinión, la reflexión del narrador en la novela es precisa, empieza a dibujarnos un personaje extraño, ¿no? Bueno, tendría que haberles leído varias páginas más, no quise aburrirlos con la lectura, pero les recomiendo la novela, y se van a ir dando cuenta cómo recursos que hay aprendizajes del cine. En Coetzee, evidentemente, hay aprendizajes del cine, hay aprendizajes de la narración escénica. La narración escénica no se la inventó pues el cine tampoco, finalmente viene del teatro, obviamente, ¿no? Y las novelas se lo aprendieron al teatro, pero hay la narración escénica, hay descripciones totalmente cinematográficas en Coetzee, ¿no? Y sin embargo, nunca se pierde el punto de vista de la moralidad del personaje, que es lo que importa. Todo el tiempo es un personaje luchando consigo mismo, con esta encarnación del mal y con un ambiente hostil por un lado y terrible y patético por otro, de la gente pobre de la frontera, que es de lo que se trata la novela, ¿no? Entonces, ahí creo que, digamos, este tipo de la novela es una muestra de que la novela contemporánea se ha disparado ya por un camino propio en el cual ha asimilado todo lo posible que se puede asimilar del cine y sin embargo mantiene también los preceptos básicos de la narración literaria.
cosa que el cine absorbió todo lo que se pudo de la novela ustedes saben que se filmó un Quijote de 15 minutos en 1905, no sé, ahí de las decenas de filmaciones, de versiones que hay de Quijote, hasta que hizo, creo que es Bondarchuk, que hizo una como de 14 horas, una rusa, hay varias españolas, en fin. Pero el cine se apropió de todo lo que había en la literatura, al extremo pues de hacer películas de 15 minutos sobre el Quijote, pero sobre todo se apropió de ese tipo de argumentos de la subliteratura que después se desarrollaría otros géneros mucho más contemporáneos, desarrollaría el género negro, la novela política, la novela de espionaje. John le Carré no existiría si no hubiera existido estos autores de fines del siglo XIX, ¿no? Autores que a su vez, fíjense, establecieron maneras de trabajar en el cine comercial, establecieron el mood, por decirlo de alguna manera, de trabajar en el cine comercial. Había autores que desarrollaban, digamos, muy creativos, que desarrollaban un personaje o unos personajes y escribían novelas o cuentos muy largos, por el orden de uno por semana, una cosa así, o sea, pueden escribir en un año 50 historias de estas, ¿no?, que las vendían a las revistas, a todo esto. Algunas empezaron a ser adaptadas y se reservaban los derechos, o sea, no se los reservaban, sino simplemente los reproducían de nuevo, la misma historia, le cambiaban los personajes, la ambientación, le cambiaban, ya el que iba a caballo no iba a caballo, sino que iba en un tren o en un avión, y así iban cambiando sus personajes, pero eran siempre las mismas historias. Y eso es un poco, empezó a ocurrir en la gran industria del cine, ¿no? Empezó a ocurrir. Por eso terminaron las historias, los argumentos, los 60 argumentos que dice Borges, terminaron guardados en los manuales de guión, porque ahí están. Usted escriba de esta manera, las variantes, y el falso culpable tiene una derivación así, en fin. Eso viene de la subliteratura, porque el cine se apropia, digamos, de las maneras fáciles de contar, lo cual no quiere decir que el cine no profundice en sus personajes, todo lo contrario. El cine necesita una plataforma narrativa relativamente cómoda para poder ahí sí cumplir los delirios del director. O sea, por eso la novela negra existe, tanto escrita como filmada, porque es una plataforma narrativa que le hace creer al espectador que le está contando la historia de un crimen, cuando en realidad le está contando una historia política y moral, ¿no? Básicamente. Y esa es la diferencia. De hecho, es curioso que la novela negra ha surgido casi paralela con el cine negro, o sea, se retroalimentaron mutuamente, es difícil decir cuál fue primera, iban muy rápido, se iban dando al mismo tiempo, y esos autores fueron escribiendo para el cine al mismo tiempo que escribían para la literatura. Una gran cantidad de cuestionamientos sobre esta relación entre cine y literatura. Yo quiero retomar algunas cosas simplemente, me extendería mucho si les dijera todos los apuntes que he tomado. Una idea que me parece esencial de Fernando Zalamea, y es un poco el sentido de esta cátedra, es provocar la creación, la contemporaneidad. Hay una provocación con la crítica, con la reflexión, se provoca la creación. Y un poco lo que estamos buscando es que estas discusiones que vamos a tener a lo largo de toda la cátedra provoquen la creación en ustedes, ¿sí? Que no sea solamente un momento de reflexión o de análisis, que es importante, por supuesto, sino que genere creación, que genere nuevas ideas, pero creativas fundamentalmente. Y creo que ese es un poco el papel de la crítica. En este territorio de fronteras, porque me parece importante ese concepto de frontera, donde todavía cine y literatura comparten, digamos, más discusiones, más subalternidades, y en eso el cine ha sido más subalterno que la literatura del cine, ¿no? Tal vez el cine ha sido el lugar donde la literatura ha logrado masificar sus historias. Y entonces de alguna manera ha sido subalterno el cine, parece que tuviera que darle a alguien algo. Tome, señor, le dicen a los cineastas, aquí está la historia, ahora usted transfórmela en otro lenguaje. Y ha sido de alguna manera subalterna. Pero ¿qué pasa hoy en día en esta era digital? Estamos en la era digital, aceptamos que estamos en la era digital. Alguien decía, estamos en un cambio de época, no en una época nueva, no en una época distinta, digo, sino en un cambio completo de época, una nueva era.
¿Y qué empieza a suscitar esa nueva era en las relaciones entre una y otras, entre un arte y otro? Las viejas discusiones de subalternidad o me gustó más el libro que la película, el viejo chiste de que está una oveja comiéndose una cinta, un rollo de cine, un rollo de película, termina de masticarlo y dice, me gustó más el libro. ¿Estamos en esa misma frontera hoy en día o la era digital nos lleva a cuestionarnos y a pensar otras cosas? Los escritores hoy en día, claro, están más preocupados los editores que los escritores, ¿no? Como están más preocupados los productores que los cineastas. ¿Qué va a pasar con el negocio cuando ya la gente no vaya a las salas de cine? ¿Qué va a pasar con el negocio de la literatura, cuando la gente no compre los libros, sino que descargue en su aparato portátil, en su dispositivo móvil, otras cosas que eran parecido a lo que en algún momento fue un libro, o era parecido a lo que en algún momento fue una película? Y entonces estamos en nuevamente esa frontera de las muertes. Peter Greenaway anda por todo el mundo provocando, porque es un provocador. Y el tipo vino hace 2 años a Colombia y lo primero que dice es real la muerte del arte, la muerte del cine, la muerte de la literatura, el post-arte, la post-literatura, el post-cine, un poco en esa medida, en ese punto de incitación. Y dice, una de las cosas que hay que cambiar es que el cine ha estado sujeto al texto. Lo primero que tenemos, esa tiranía, hay que acabarla. Tiranía del texto, tiranía del personaje, tiranía de la cámara, porque llega a este punto, ¿no? Dice, ¿cómo así? Hoy necesitamos una cámara para hacer cine, antes necesitábamos una cámara, y era verdad la frase de Godard, una buena idea y una cámara al hombro. Hoy en día no necesita ni siquiera la cámara al hombro, porque se pueden crear imágenes de síntesis, imágenes sin la necesidad de una cámara. Nos lleva a una cantidad de cosas que todavía es una amalgama, ¿sí? Es una amalgama de cuestiones. Y esa amalgama es lo que han compartido cine y literatura, es el relato, es contar, ¿cierto? Pero estamos entrando en una etapa en que el contar se vuelve secundario. A mí no me gusta eso, ¿no? No lo digo privilegiándolo, a mí no me gusta eso, prefiero el contar. Yo soy todavía el que paga la entrada al cine, yo no descargo las películas, voy al cine, hago la fila, etc. Me gusta el ritual y me gusta esa sensación que se tiene. Y todavía compro las novelas, todavía compro el libro. Pero estamos en una época donde donde se está pasando del placer de la narración al placer de la interacción. Ya no necesariamente las nuevas generaciones digitales, los nativos digitales, quieren que le cuenten historias, sino interactúan, porque el norte son los videojuegos, donde no le cuentan relatos, sino que interactúa, y el placer es la interacción. Claro, ustedes también podrían decir hoy en día, pero si estamos en la era digital y miren la saga de Harry Potter, esta mujer vende millones de ejemplares. Y las salas de cine se llenaron con las películas, con la película de Harry Potter, toda la saga de Harry Potter, o como con la saga de Crepúsculo. Es decir, los adolescentes metidos en la era digital siguen yendo al cine. Y es curioso que hayan vuelto a leer los mamotretos de la señora Meyer, ¿no? Y hayan vuelto a leer. Ustedes podrían decir, tampoco está tan cierto la era de la interactividad. Pero lo cierto también es que estamos en ese universo donde tendríamos que reinventar el lenguaje, reinventarnos formas de contar. Y ahí retomo una pregunta que se hacía Roberto, y es, ¿hay unas formas nuevas de contar o ya todo está inventado? ¿Sí? Al comienzo el cine generó un nuevo lenguaje. ¿Quién lo desconoce, no? Tal era el nuevo lenguaje que se creó que los espectadores no entendían absolutamente nada. Y había que tener un señor al frente. En las salas de cine había un señor que era un explicador, como una especie de profesor, que tenía una vara larguísima y iba mostrando. El cine era mudo, nació mudo,
para decir no necesitamos del texto, no necesitamos de la palabra para vivir, pero como era un lenguaje completamente nuevo, y ese lenguaje nuevo era la yuxtaposición, es cierto lo que decía Francisco y toda esa tendencia a mirar que el lenguaje novedoso del cine era la yuxtaposición, tenía que explicarle a los espectadores, mire señor, esta imagen que acaba usted de ver ahí, es esta calle que está ahí puesta en ese contraplano, es lo que este hombre está viendo, porque no entendía a nadie. Hoy no necesitamos que nadie nos explique nada en una película, porque nos familiarizamos con el lenguaje. Pero si pasamos a la lógica de la interactividad, si estamos en otro universo de sentido, en la web 2.0, 3.0, bueno, hoy se han inventado cualquier cantidad de números para la web, y eso nos da otras lógicas, otras sensibilidades, otras relaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Podemos contar las mismas historias? Tal vez sí, tal vez los creadores puedan contar las mismas historias, pero ¿los espectadores van a aceptarlas? Creo que los que empiezan a cambiar la lógica de las formas de contar ya no son los creadores, son los espectadores que tienen otras necesidades y otras lógicas. Y hay una pregunta que también me suscita muchas cosas, una pregunta que se hacía Francisco al final, sobre la escritura del cine. ¿Cómo escribir esto? ¿Cuál es la escritura? ¿La escritura del cine es el guión? Tal vez no, ¿cierto? Ese es intermediario. Un guión es una oruga, la mariposa es la película. Un guión es un momento intermediario, pero la escritura del cine realmente ¿dónde se produce? Sigaberto creo que nos dio los primeros, las luces mayores en 1929. Sigaberto hizo una película muy famosa que se llama El hombre de la cámara. El hombre de la cámara no es una película narrativa, es decir, no intenta fundamentalmente contar una historia. No viene de las necesidades de contar historias con principio, medio y fin, sino que el tipo arma toda una estructura para generar sensaciones, emociones y pensamiento, porque Sigaberto era, más que todo, era un filósofo, fundamentalmente. Sigaberto nunca cogió la cámara y fue a rodar, llamaba al hermano por teléfono y le decía, ruede esto, aquello y lo demás allá. El hermano iba y rodaba. Luego iban a la sala de montaje y él no tocaba la moviola, sino era su mujer la que hacía el montaje. Y sin embargo la película es de Sigaberto. Tan impactante, ¿no? Tan impresionante este trabajo del hombre de la cámara, que nos permite pensar es esa pregunta que se hacía Francisco. ¿Cómo es la escritura de este asunto? ¿Cuál es la escritura del cine? A Gilles Deleuze lo entrevistaban alguna vez, que Gilles Deleuze escribió 2 tomos. Miren cómo uno de los filósofos, yo diría que el más importante, pero bueno, uno de los más importantes del siglo XX, le dedicó al cine 2 tomos, Imagen, Tiempo e Imagen, Movimiento. Y el tipo se preguntaba, él mismo se preguntaba, los que hacen cine, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuentan historias? Decía no, porque contar historias contamos todos de diferentes maneras. Lo que realmente hace es crear bloques de imagen, movimiento, crear bloques de tiempo, duración. Y Tarkovsky escribió otra cosa que se llamaba esculpir en el tiempo. ¿Qué hace el cine? Esculpir en el tiempo. Frente a esa pregunta, digo, 2 preguntas que me parecen centrales. Una es, ¿qué nuevas formas de contar? Uy, ya está todo inventado. De adelante para atrás, de atrás para adelante, flashback, flash forward, interactividad. Y frente a la pregunta también de, bueno, ¿y cómo funciona esto de la escritura del cine? Creo que este encuentro que vamos a tener con directores, con guionistas, con críticos, con pensadores a lo largo de esta cátedra debe permitirnos poder pensar otras maneras de contar y de alguna manera pensar esa escritura, esas lógicas de la escritura del cine.